Bendiciones a mis amigos y hermanos de las redes sociales. Mi nombre es Reinaldo Blandón y en esta ocasión quiero compartir con ustedes no un tema de índole emocional o clínico, sino un tema de contenido espiritual. Es necesario fortalecer al pueblo, es necesario saber de que el Señor está con nosotros, es necesario saber de que Dios tiene control de cada uno de los años, de cada uno de los meses que nosotros estamos pasando aquí en la tierra. Dios tiene contado nuestros cabellos, asimismo tiene contado también los años. Él tiene un plan, él no improvisa, Dios no improvisa, Dios tiene un plan ya preestablecido para cada uno de sus hijos, un plan de bien y no de mal. Entonces, quiero hablar en esta ocasión acerca de un contenido profético, de un contenido escatológico, de un contenido de cumplimiento de profecías. Lo que la Biblia dice que se va a cumplir, se cumple, porque todo puede pasar, mas la palabra de Dios permanece absolutamente para siempre. Entonces, hoy quiero hablar de ese contenido escatológico. ¿Será que viene el fin del mundo? ¿Será que, porque escucho muchas personas, particularmente nuevos creyentes, esto está dirigido más que todo a los nuevos creyentes porque será algo bastante básico? mm, para que puedan en realidad tener confianza en el Señor, para que podamos saber el terreno profético donde estamos parados, para que podamos saber el calendario de Dios, por dónde va en el calendario de Dios el cumplimiento de sus profecías, el cumplimiento de sus planes. ¿Será que en realidad este es el fin del mundo? ¿Será que va a haber una hecatombe a nivel mundial? ¿Será que van a haber fenómenos cósmicos de aquí a 6 meses o que en realidad la tierra va a ser inundada con agua otra vez, etcétera, etcétera? Entonces el saber el contenido profético, donde en realidad tú estás parado, eso te da seguridad porque sabes que Dios está en control, sabes que Dios tiene un plan, sabes que Dios no está improvisando. Entonces quiero contigo abordar una temática de índole escatológico. Vistes ahí ese PowerPoint que estaba ahí. Voy a estar utilizando un PowerPoint para que veamos los gráficos, en realidad cómo es que vamos a ejemplificar esto. Aquí nosotros tenemos a grandes rasgos, aquí nosotros vamos a tener un gráfico que nos muestra hasta dónde y dónde vamos a estar según la profecía o la profecía de Daniel. Daniel es un libro fascinante, es un libro precioso, es un libro de contenido profético. Se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Porque el Apocalipsis del Nuevo Testamento tiene un contenido futurístico, tiene un contenido que si bien es cierto se aplicó en sus contextos históricos pertenecientes, donde se escribieron, si bien es cierto también Jesucristo dio mensajes proféticos en el libro de Apocalipsis, ¿ves? Entonces ahí es donde está la gran tribulación, ahí es donde está el juicio de las 7 copas, ahí es donde están toda la gran tribulación, lo que va a pasar, muchas otras cosas que son interesantes, que es parte del conocimiento bíblico que toda persona creyente, todo discípulo del Señor debe conocerlo. Entonces, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Se le ha llamado a las 70 semanas de Daniel, se le ha llamado la columna vertebral de la profecía. Porque esto que voy a compartir con ustedes no es nuevo, esto ya tiene muchísimos años, hay diferentes escuelas que avalan, que confirman, diferentes eruditos bíblicos que le dan en realidad su visto bueno a esta interpretación profética, a las 70 semanas de Daniel, porque hay unos que dicen, hay unos tipos de interpretaciones que dicen que no, que esto ya se cumplió, pero no resisten en realidad el análisis histórico porque hay unas cosas allí, por ejemplo, el pacto del anticristo.
el pacto de ese príncipe que va a venir, que es en realidad el anticristo, el pacto con el pueblo de Israel. Absolutamente no hay nadie que haya pactado con el pueblo de Israel ningún tipo de negociación significativa en cuanto a la adoración. No se ha levantado ningún templo nuevo, ningún templo, no se ha restaurado el templo tradicional de que ellos quieren restaurarlo, aunque ciertamente ya están cerca de eso. Pero pero es interesante esto, comenzar con esto, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Para que veas un panorama más o menos general, 70 semanas son en realidad 490 años. Tú ves aquí toda esa línea que está acá en la gráfica que tú ves acá. En esa gráfica tú estás viendo de que hay una, hay una línea, ¿verdad? 490 años, eso es lo que dura la profecía total de Daniel, la profecía total de Daniel. Y va a estar dividida en 69 semanas, un periodo de 69 semanas que son equivalentes a 483 años solares, que son diferentes a los nuestros. Un año solar son 360 días y el año lunar es 360 días y el año solar son 365 días. Esto es un periodo de 69 semanas en cuanto a la profecía de Daniel, y aquí tenemos otro periodo más de que es la semana número 70. Y aquí en el medio, que es donde nosotros estamos ahora, es un intervalo, es una pausa profética, es un paréntesis profético de Dios, que esto es el cumplimiento de que la palabra de Dios iba a ser llevada a todo el mundo gentil. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces a todo aquel gentil que le recibió le dio el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces este intervalo que nosotros estamos viendo aquí, esto es un intervalo profético y es aquí donde nosotros estamos. Es aquí en este intervalo profético después de la cruz, después de que Cristo vino, vivió, sufrió, resucitó y está ascendido a los cielos. Es aquí donde nosotros estamos prácticamente viviendo. Todavía no se ha dado el arrebatamiento de la iglesia, que esta flechita que viene acá, ¿verdad? Indica que el Señor Jesucristo en la primera fase de su segunda venida, Él va a venir acá, no va a tocar tierra, no va a poner tierra, no va a poner sus pies sobre Jerusalén ni sobre ningún terreno de la tierra, sino que en el aire Él va a venir con las almas, ¿verdad?, de los creyentes. Van a venir, van a resucitar, se van a abrir una cantidad de tumbas y eso va a crear un caos tremendo acá, porque va a aparentar de que hubo un sabotaje en las tumbas. Y no, es que el Señor vino con esas almas a crear un cuerpo glorificado, que es un cuerpo parecido al que nosotros tenemos, pero obviamente inmensamente superior. Es un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, estamos en esta parte de acá. Estoy dando esto nada más como una parte introductoria de dónde más o menos nosotros estamos acá. Pero ¿por qué tenemos tanta seguridad de que estas 70 semanas de Daniel son veraces, son en realidad exactas y son fiables, son confiables? Porque todo lo que el Señor le dijo, una de las pruebas y una de las evidencias es que todo lo que el Señor le dijo a este ángel que se llama el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel fue el que le dio la revelación, el que le dio las profecías después de que Daniel estaba buscando en oración de Dios. Siempre que una persona busca en oración a Dios le va a encontrar, ¿ok? Porque si tú quieres que Dios te hable, debes hablar con Él. Entonces Daniel, Daniel estaba en oración y este fue el resultado de la oración. El Señor le reveló, le mostró a Daniel por medio del ángel Gabriel, que fue usado únicamente en tres ocasiones fue usado el ángel Gabriel. Número uno, para darle esta profecía
a Daniel de acerca de las 70 semanas. Número 2, se le presentó a Zacarías en el embarazo de Zacarías, en el embarazo de Juan el Bautista, anunciando que venía. Y número 3, a María. En las últimas dos profecías del Antiguo Testamento, todo se cumplió al pie de la letra. ¿Qué te dice eso? Que las 70 semanas de Daniel, Gabriel, el ángel Gabriel, no es un mentiroso. Dios lo mandó con un mensaje real. Y así como se cumplió el nacimiento de Cristo, así como se cumplió el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ok? Así mismo se va a cumplir el contenido de estas 70 semanas de Daniel. Entonces, vamos a ver acá, entrar a lo que es el PowerPoint, pero en la parte, ya en la parte de la lectura. Dice, Daniel va a estar en Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando y orando, dice, y confesando mi pecado. Cada vez que hay humillación delante del pueblo, delante de Dios, miren lo que va a pasar. Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Quiere decir que también los ángeles al venir y al manifestarse a nuestra vida nos dan entendimiento. ¿Para qué? Para que ya no estemos más en esa zozobra y en esa inseguridad. Dice, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, dice, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende también la visión. Voy a, vamos a seguir adelante, dice, Gabriel se aparece, ok, dice lo que dice ahí, fíjate bien lo que dice ahí, Gabriel se aparece, dice, eh, eh, a por lo menos tres personas en la Biblia. Primero al profeta Daniel, en Daniel 8:16. Luego al sacerdote Zacarías, dice acá, ¿para qué? Vamos a ver lo que dice ahí. Luego al sacerdote Zacarías, déjame ver porque estoy usando esto y no sé si había estado pasando los slides. Pero bueno, Gabriel se aparece por lo menos a tres personas en la Biblia. Primero al profeta Daniel en Daniel 8, 6, 16. Luego al sacerdote Zacarías para profetizar y anunciar el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, que ya lo hablamos en Lucas 1:19, y finalmente se le aparece a la Virgen María para decirle que concebiría y daría a luz un hijo en Lucas capítulo 1 del verso 26 al verso 38. El nombre de Gabriel significa Dios es grandioso, y siendo el ángel de la anunciación, él es quien reveló que el Salvador se llamaría Jesús en Lucas capítulo 1 el verso 31. Muy bien. Y dice Daniel 9, del 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Mira las cosas y el objetivo de esta visión y el objetivo de esta profecía. Dice, para terminar la prevaricación, dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Ok? Esa primera parte se refiere al primer ministerio, al cumplimiento, a lo que se cumplió en la vida de Jesucristo. Jesucristo expió el pecado, Jesucristo le puso fin al pecado, no desde el punto de vista mundial, sino en el corazón de todas aquellas personas que le reciben. El pecado ya no les va a controlar, el pecado ya no va a tener esas cadenas sobre el creyente. Sorbida es la muerte, dice, en la victoria de Jesús. Entonces dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Expiarla, ya sabemos que la expiación de Cristo fue el acto redentor de Él, donde Él nos compró con su sangre. Y después, ahora lo que sigue, para traer la justicia perdurable. Justicia no hay en la tierra ahora. Y sellar la visión. No se ha sellado la visión ni la profecía, ni tampoco se ha ungido
al Santo de los Santos, porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no vino como un rey, a Él lo querían poner como un rey, y Él entró en un asno, en un burrito. ¿Por qué? Porque él en ese momento no era el tiempo para que Él lo ungieran como rey. Él venía como un siervo, Él venía como un siervo de la circuncisión, Él venía como el pago de nuestros pecados, como esa oveja que iba a ser llevada al matadero, que esa oveja simbolizaba aquellas ovejitas, aquellas terceras partes en el Antiguo Testamento inocentes que morían por el pecado de un hombre o de una familia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él no vino, no estuvo aquí en lugar de rey, ¿verdad? Él dijo que su reino no era de este mundo, pero llega un momento en la historia y en la profecía de Daniel cuando él dice de que el Señor Jesucristo sí va a ser ungido como rey y él va a reinar sobre la tierra, que eso va a ser el tiempo del milenio. Más adelante te lo vamos a mostrar en un gráfico. Y dice, ungir al santo de los santos. Sabe pues, le dice y entiende que desde, esto es muy importante, que desde la salida, dice acá, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, habrán 69 semanas. En qué condiciones se va a dar? Después de que salga una orden para restaurar y edificar los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese era un tiempo futurístico. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es muy importante entenderlo acá. La duración de las 70 semanas. Ok, ¿cuál es la duración que tienen las 70 semanas? ¿Qué duración tienen? La palabra semana, según el lenguaje del Antiguo Testamento, el lenguaje hebreo, la semántica, la definición, el concepto de semana quiere decir en esta profecía grupos de 7 o periodos de 7. O sea que en realidad estas 70 semanas, cada semana en realidad va a tener 7 años. Cada semana va a tener 7 años, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y además que este era un concepto muy común en los años sabáticos, que cada 7 años había un año sabático, etcétera, etcétera, en el pueblo judío. Entonces lo que tenemos que hacer es entenderlo en su concepto de definición, y dice conceptual que esas 70 semanas se van a multiplicar por 7 porque por definición son grupos de 7. Entonces vamos a tener que van a haber 490 años del total de la profecía para que se dé lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Son 490 años. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Bueno, las 70 semanas en realidad, dice, en primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes en Nehemías capítulo 2 del verso 1 al 8. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes. Entonces, esto comenzó a contar en esta fecha histórica. Quiere decir de que la duración de las 70 semanas y dónde comenzó, que nos lleva a establecer que esto comenzó en el año 444 antes de Cristo, exactamente en el mes de marzo. Dice como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. En otras palabras, en el año 444 antes de Cristo. Ahí fue donde comenzó a contar la semana. Vamos a ver si podemos ir al principio en la primera gráfica donde vamos a encontrar una línea del tiempo aquí.
vamos a encontrar esa línea del tiempo y vamos a ver acá que en esta línea del tiempo, aquí tenemos el año 444 antes de Cristo. El año 444 antes de Cristo. Aquí es donde se dio el decreto de reconstruir el primer templo. Fíjense bien de que en esta línea la historia nos dice de que el templo es un lugar muy importante para los judíos, es un lugar importantísimo también dentro del cumplimiento escatológico de las profecías bíblicas. El primer templo se reconstruyó, dice por aquí. Aquí después que tenemos aquí que aquí también se reconstruyó, también hubo un segundo templo en los años 434. ¿Ok? Tanto en los años, de los años, el año 49, los años 434 también hubo un templo. Ahora, después ese templo fue destruido, acuérdense, después de que el Señor dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso también estaba profetizado, no solo por Jesús, sino también en la profecía de Daniel de que se iba a destruir ese templo. Actualmente el Israel no tiene un templo que es su templo, es su lugar donde ellos quisieran adorar. ¿Ok? Aunque dicen que ya están los preparativos, ya están muchas cosas de los utensilios listos. Y eso nos tiene que llenar a nosotros el corazón de gozo y de alegría porque nuestra redención está cerca. Después vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos, los traje para acá a esta gráfica porque aquí tenemos el año 444, que es donde allí se comenzaron a contar las 70 semanas. En otras palabras, las primeras 69 semanas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por ahí. Ya habíamos dicho esto, que se aparecía Gabriela por lo menos 3 personas. 70 semanas están sobre, ya esto lo leímos, la duración de las 70 semanas. Esto nos lleva a establecer el año 444 a.C. Ya eso lo vimos anteriormente. Ahora sí, el fin de las primeras 69 semanas. Esto es muy importante, ¿ok? Porque el finalizar las 69 semanas nos va a dar el pie o el apoyo interpretativo para saber dónde es que estamos nosotros y cuál es esa última semana. Yo sé que muchos estarán pensando en este momento que hay una semana por allí bíblica de 7 años, ¿ok? Y no estás pensando mal. Esa semana de 7 años es la gran tribulación, que es la última semana que falta. Pero bien, no nos vamos a adelantar. Dice, en cuanto al primer periodo, esto es el fundamento matemático, el fundamento teológico, el fundamento bíblico acerca del por qué es cierto lo que hemos estado explicando. En cuanto al primer periodo, 69 semanas de año equivaldría a 483 años. Y se nos dice que duraría, según la profecía, hasta el Mesías príncipe las 69 semanas. Quiere decir, desde el momento que se dé el decreto hasta que aparece un Mesías, príncipe dentro de la historia del pueblo de Israel, ¿ves? Allí se cumplen las 69 semanas. Y dice también, nos da un detalle adicional, que después de ese Mesías, de que aparezca ese Mesías príncipe para el pueblo de Israel, apareció, pero no lo reconocieron. Dice que se le quitará la vida a ese Mesías, mas no por sí. En otras palabras, no es él el que se quitó la vida, ni fue él el que entró en una rebeldía, sino que en realidad él puso su vida. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo que a él nadie le quita la vida, sino que él la toma, él la da y él la vuelve a tomar? Él la vuelve a retomar. Entonces, estos 483 años, esto es muy importante, ya convertidos al sistema de años nuestro, que son los años solares y no lunares, que se daban en la cultura hebrea, serían 476 años solares. En otras palabras, los 483 años lunares ya convertidos a nuestros años de 365 días serían 476.
Es lo mismo, lo único que en diferentes calendarios. El año judío constaba de 360 días, el fin de las 69 semanas. Cuando sumamos, fíjate bien, los 32 años solares, ¿ok? Del Nuevo Testamento de la vida de Cristo, ¿ok? Que si los ponemos en años lunares sería otra cosa, pero ya los estamos poniendo ya en años ya solares del tiempo de Cristo. A los años, si los sumamos a los años solares de Daniel, tendremos 444 más 32 son 476. ¿Qué son estos 476 años que equivalen a las primeras 69 semanas? Quiere decir que la profecía de Daniel, las 69 semanas se cumplieron en Jesús. En otras palabras, las primeras 69 semanas de Daniel tuvieron su cumplimiento hasta el Mesías de Jesucristo. Jesús fue el único Mesías en la historia que fue manifestado 476 años después de la orden de restaurar Jerusalén. La historia comprueba que después de estos 476 años, dicho Mesías, ¿ok?, fue asesinado o muerto por el gobierno romano. Eso es historia. También la historia comprueba que después de la muerte del Mesías hubo una destrucción de una ciudad llamada Jerusalén junto con su templo. Esto se dio en el año 70 después de Cristo. Por eso es muy importante, volvamos al gráfico acá, quiero volver al gráfico aquí con ustedes, es muy importante ver acá que desde que se dio el decreto en el año 444 hasta la aparición y muerte del Mesías, aquí tenemos las 69 semanas famosas de Daniel. Ahora, ¿se ha cumplido esto como vimos aquí anteriormente? Sí, se ha cumplido. Al igual que se cumplió la profecía de Zacarías, al igual que se cumplió también la profecía y la palabra que el Señor le dio por medio del ángel Gabriel a María. También esto se va a cumplir. Ahora, si nos dice de que queda pendiente una semana más, si se ha cumplido todo lo demás, ¿tú crees que Dios no va a cumplir esa profecía o no va a hacer que pase esa profecía de esta semana que está acá, que es la semana 70? Ahora estamos viviendo el tiempo, la plenitud del tiempo de los gentiles, que Dios está llamando por gracia, te está llamando por gracia a ti y a mí, que no somos judíos, para alcanzarnos con su palabra, para alcanzarnos con el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que viene más adelante, el próximo acontecimiento que viene, no es un exterminio masivo de la población, no es una plaga que va a acabar con el 90% del planeta, no es la aparición de un fenómeno cósmico que nos va a desaparecer como universo, no, no es eso. Según el panorama bíblico de las 69 semanas de Daniel, estamos viviendo un tiempo de una pausa profética para que después venga la última semana, que en esta semana acá va a aparecer un personaje que se llama Anticristo, y ese Anticristo sí, él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, pero es un pacto de engaño. Porque dice que eso lo vamos a ver en la próxima, no quiero extenderme más allá. Así de que vamos a ver eso en el próximo video. Así que el Señor te bendiga y ya sabes, el mensaje es el siguiente. Estamos en el calendario profético de Dios. Todo lo que pase con Israel, todo lo que pase con ese pueblo amado de Dios de Israel, aunque Dios nos ama a nosotros, somos su Israel espiritual también, el pueblo gentil. Entonces ellos van a tener que, durante esa semana que falta, Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. En esa semana de la gran tribulación es allí donde van a aparecer los 144,000 que Dios va a usar de una manera tremenda de testimonio. Dios lo va a ocupar como un vehículo, como un testimonio tremendo evangelístico y de milagros en la gran tribulación, porque el Espíritu Santo no va a estar aquí, el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿Ok?
se va con la iglesia. Aquí van a quedar testigos donde ellos van a tener el Espíritu de Dios, van a quedar testigos y Dios va a levantar testigos a esos 144,000 que van a salir de la tribulación porque son testigos, Dios los va a escoger. Entonces es apasionante conocer acerca de la escatología bíblica y entre más conozcas del futuro y de lo que Dios tiene para ti, vas a estar más seguro y vas a estar más confiado en quien has creído, porque sabemos en quién nosotros hemos creído. Así que para mí ha sido una bendición haber podido compartir contigo esta pequeña enseñanza profética. Si eres un nuevo creyente, ya más o menos puedes tener una idea de dónde más o menos es que estamos, en qué parte de la historia profética nosotros estamos. Que el Señor te continúe bendiciendo.